Bueno, lo primero, ya leímos varias notas tuyas, ya te escuchamos en la tele, últimamente estás muy requerido. Sí. Te vimos varias veces hablar del tema de la cuestión política en cuanto a la aplicación de la ley. Y nosotros queríamos saber si la ley tiene o parte de la ley tiene un peso propio como para que en el caso de que el próximo gobierno gane quien sea, ¿hay parte de la ley que ya no tiene marcha atrás o todo depende de una cuestión de voluntad política? Yo diría que en la Argentina la aplicación de las leyes depende mucho del impulso que un gobierno realice para materializarlas. Lo que pasa es que las leyes, y esta ley audiovisual en particular, son también, hay que decirlo, digamos, derechos consagrados y por lo tanto, digamos, supongamos que a partir del año 2015 asuma un gobierno que no estuviera en lo más mínimo interesado en aplicar la ley. También es cierto que la ley tiene, como te decía, derechos consagrados que cualquier ciudadano, y estoy seguro, muchas organizaciones sociales van a invocar en la justicia para presionar a ese gobierno para que cumpla la ley. Es cierto que la voluntad política incide mucho, como ha incidido en estos últimos 4 años. En estos últimos 4 años, desde que la ley fue aprobada por el Congreso, la voluntad política incidió mucho para que la ley no se cumpla, efectivamente. ¿Crees que alguno de los candidatos que hoy por hoy se perfila como posible ganador, Scioli, Massa, Mauricio Macri, alguno estaría dispuesto a llevar el enfrentamiento sobre todo con el grupo Clarín como el gobierno? No, seguro que no. Ninguno de los 3 que vos mencionaste, tampoco Urtubey, digamos, no veo ni dentro del espacio kirchnerista, ni dentro del espacio de oposición por derecha, ni dentro del espacio de oposición, si es que existiera, por centro-izquierda. O sea, no veo en el sistema político argentino, en las principales candidaturas que pintan para 2015, ninguna intención de confrontar con los grupos concentrados de medios, ni con Clarín, ni contra Vila Manzano, ni con Telefe, digamos. En general, eso no lo veo. En ese sentido, el gobierno de Cristina Fernández fue una excepción porque no hay muchos antecedentes de líderes políticos en la historia argentina que confronten de manera tan directa con un grupo de medios. En el caso de Cristina Fernández fue confrontación con un grupo, no con todos los grupos. Hay que remontarse al primer peronismo para tener un gobierno constitucional que tenga un enfrentamiento fuerte, frontal con algún grupo de medios. Bueno, dicho esto, no veo que haya ningún candidato que tenga este tema en agenda, porque lo cual, ligándolo con tu primera pregunta, hace pensar que posiblemente el tema vaya en la agenda presidencial, en la agenda del Poder Ejecutivo, pierda centralidad, digamos. Te repito que eso no hace que una ley se muera, porque la ley va a seguir vigente. Tampoco creo que ninguno de los que vos mencionaste vaya a querer modificarla, tal vez excepto Macri, pero ni Scioli ni Massa. O sea, no veo que nadie que surja del espacio peronista, kirchnerista o post-kirchnerista vaya a querer modificar la ley, porque para todos ellos en la hipótesis de que lleguen a ser presidentes, tener una ley que no permita niveles tan enormes de concentración también es bueno, porque les permite que la presión que ejercen los grandes grupos concentrados disminuya, y eso es bueno, digamos, desde el punto de vista pragmático, y estos dos líderes lo son. Es mejor no tener un poder fáctico que te condicione de la manera en que condicionaba a Clarín, ¿no? También con la ley se podría dar como una judicialización al revés. Hoy en día es judicialización para que no se aplique, y en el futuro podría ser para que se aplique. No me sorprendería que eso ocurra, efectivamente. O sea, ante un gobierno que en la hipótesis de que no promueva la aplicación de la ley, no me sorprendería que haya, como te decía, organizaciones sociales y políticas que vayan a la justicia exigiendo que se cumplan artículos de la ley que hasta ahora no se han cumplido, también es cierto. En cuanto a la parte técnica de los planes de adecuación, una pregunta que me surge a mí todo el tiempo es,
está bien, se divide, por ejemplo, el Grupo Clarín se divide en 6 núcleos. ¿Qué impide que todos los grupos que se dividen, incluso algunos que pasan a testaferros, a familias, que después actúen en forma carterizada y se diluya el objetivo de la pluralidad de voces? Sí. La verdad es que el resorte que tiene el Estado para evitarlo existe, pero es débil, que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. O sea, tal como marca la ley y la ley de sociedades, esas futuras empresas no deben tener vinculación societaria entre sí. Pero eso es formal, digamos. Claro. En la práctica pueden reunirse en un bar y decidir operar en conjunto. Bueno, la forma de evitarlo, como te digo, en la Argentina es muy débil porque el área de defensa de la competencia en la Argentina es una risa. Pensemos telefonía celular, digamos. Las empresas son empresas distintas de verdad, no es que pertenecieron a una misma empresa y se dividieron. Son empresas distintas, razones sociales diferentes, compiten en muchos aspectos, pero el precio de la telefonía celular en la Argentina está cartelizado y lo sabe todo el mundo. Y el Estado no hace nada. Quiero decir, el Estado tiene un resorte ahí para decir, hey, esto ya es un abuso, o los precios de banda ancha en una misma localidad, o de televisión por cable. Entonces, bueno, sí, o sea, el Estado tiene ahí, como te digo, un dispositivo que nunca se terminó de implementar, que es el área de defensa de la competencia. Debería haber tribunales de defensa de la competencia, pero en la Argentina nunca se implementó. Eso es una ley del año 98, si yo no estoy equivocado. En fin. Y la ley de medios no toca el tema de defensa de la competencia, no busca reforzar los tribunales. No, lo que dice justamente es que lo que exige es que haya división societaria, que no haya vinculación entre sí y que en lo que respecta a la operación ponele cartelizada, deriva a defensa de la competencia. Vos que entendés la parte técnica, ¿te sorprendió? ¿Qué es lo que más te sorprendió del plan de adecuación de Clarín? Porque a lo mí que me se ve en los sorprendió, medios es como sí, difícil, es poco técnico, digamos. Sí. No sé, a mí me sorprendió por una parte que está muy bien armado, formalmente, o sea, quiero decir que muy bien fundamentado. Si lo comparás con los otros planes de adecuación, viste, de los otros grupos que se habían presentado en diciembre del año pasado, el plan de Clarín está mucho, digamos, es mucho más extenso, más fundamentado, más documentado, todo. Sí, nos habían dicho que habían contratado como 6 estudios de abogados. Sí, no sé, sí, está bien hecho, eso primero. Bueno, mira, pero ¿por qué te sorprende que esté bien hecho? Bueno, porque hasta ahora Clarín, la estrategia que ha llevado, como se demostró en la audiencia de la Corte, ha sido muy poco seria. Entonces, bueno, esto está hecho seriamente. Después te puede gustar, no te puede gustar, pero... En segundo lugar me sorprendió, digamos, la audacia, porque además es un grupo que ha sido en los últimos tiempos muy conservador en su conducción corporativa, muy conservador. Me sorprende la audacia que ha tenido el grupo para plantear una división en 6 unidades, de las cuales el grupo solo va a poder conservar una, o sea que es cierto, en el corto plazo pueden operar en conjunto, comprendo lo que vos decís y efectivamente coincido con que muy probablemente esas empresas van a operar en red, digamos, por lo menos a nivel informal, pero a la larga eso van a ser empresas distintas y digo a largo plazo van a ser empresas distintas y eso implica que el Grupo Clarín ya no va a existir como lo conocimos. Una vez que empiecen a entrar, digamos, inversores diferentes. Inversores diferentes, te quiero decir, digamos, vos tenés ahí una unidad, por ejemplo, que es de señales de cable. Otra unidad que es la primera, es la unidad 1, que en donde está TN, ponele. Bueno, a la larga, digamos, a la corta es cierto, van a coincidir, pero a la larga el gerente de programación de Metro va a tener que venderle sus productos a los anunciantes, a Coca-Cola, digamos, y en ese sentido va a terminar compitiendo con el gerente de programación de TN. Repito, o sea, no digo que en el corto plazo vaya a darse una enorme competencia, ni mucho menos, no soy tan cándido, pero es cierto que a la larga, digamos, son empresas, tendrán acuerdos en algunas zonas y van a tener competencia en otras. ¿Leíste el informe del AFCA que decía que la ley de medios ya generó 100.000 puestos de trabajo? Sí, lo leí, es un informe de 2 páginas. Sí, hola. ¿Y coincidí? ¿Crees que es verdad o crees que es propaganda? No, hasta ahora AFSCA, la conducción de Martín Sabatella ha sido muy propagandística, o sea, ha manejado
se ha preocupado mucho por hacer propaganda y no por hacer gestión. Ese panfleto lo leí como algo propagandístico, porque no tengo ningún elemento como para... Ahí no hay en ese supuesto informe, que repito, es una propaganda, es un volante, es una propaganda política. No hay ningún indicador, ni fuente, ni nada que permita al ciudadano documentarse más y poder evaluar si eso es cierto o no. Hasta ahora, las informaciones que da AFSCA, lamentablemente, han sido en materia de cumplimiento de la ley muy, muy escasas, ¿no? Una de las grandes preguntas respecto al futuro del mercado de medios es el rol de las grandes telefónicas que quedaron exentas de esta ley, Sí. Y no por voluntad del gobierno, sino de la oposición. Sí, de la oposición de centro-izquierda. Sí. ¿Por qué crees que la oposición de centro-izquierda impulsó justamente a los grandes jugadores del escenario que queden desregulados, y qué efectos va a tener? Bueno, ¿por qué lo hicieron? Realmente nunca supieron explicárnoslo. Hablo en plural porque nosotros, con varios colegas, profesores e investigadores de este tema, cuando se discutía la ley en el Congreso, nos reunimos con algunos diputados del Proyecto Sur, por ejemplo, o del Partido Socialista, y ellos no sabían explicárnoslo. Nos decían que creían que había, pero esto es una cosa, muy hipotética, un acuerdo entre Néstor Kirchner, y para quedarse con Telecom Argentina. Entonces, posibilitar que las telefónicas ingresen al mercado de medios audiovisuales, para ellos era una manera que tenía Kirchner de entrar directamente en el mercado. Pero eso era hipótesis. Y esa hipótesis, además, en el texto que había mandado el propio Poder Ejecutivo, el propio gobierno de Cristina Fernández al Congreso, decía que la Telefónica, por ejemplo Telecom, para participar del mercado de medios, tenía que desinvertir en telefonía. Entonces, tenía que cumplirse una cantidad de exigencias que esa hipótesis se desarmaba, digamos, si se cumplían esas exigencias. Después los legisladores nos decían, bueno, pero es que no la van a cumplir, pensando en que el gobierno tampoco cumple la disposición con Telefe, que también es de una telefónica, que está prohibido por la ley y sin embargo lo permite. Bueno, eso ya tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Si efectivamente el gobierno no cumple la ley, si vos sos oposición, lo que tenés que hacer es ir a la justicia, o por lo menos primero hacer un planteo político. Si no te dan pelota con el planteo político, terminás en la justicia porque el gobierno está violando una norma, ¿no? Pero no dejarlas afuera, porque dejarlas afuera para las telefónicas es lo mejor que les puede pasar, porque al no estar reguladas por la ley, tienen un montón de ventanas y de resquicios por donde meterse en el sector audiovisual. Así que yo creo que ha sido un error estratégico. O sea, el vacío legal a la larga puede fomentar una concentración aún mayor. Sí, efectivamente es así. O sea, mira, yo creo que las fuerzas de centroizquierda en la Argentina, siendo generoso, hablando de centroizquierda, digamos, suponiendo que son de centroizquierda, pero me refiero básicamente al Partido Socialista, al FAP, digamos, esos sectores, hasta ahora no han tenido una política audiovisual, no han tenido política en la materia. En esto, obviamente yo no soy kirchnerista, pero hay que reconocer que el gobierno de Cristina Fernández es el único que ha tenido, digamos, es el único sector político, ¿no?, que ha tenido en el estamento político argentino una política en la materia. De nuevo, puede ser una política que a mí personalmente me parece equivocada, que contraviene lo que dice la ley, un montón de críticas, pero es una política. En cambio, los sectores de centroizquierda no han tenido política y son cuestiones reaccionan. O sea, el gobierno propone algo y estos se oponen. Estamos en el bar. Estos se oponen, y bueno, y así como se oponen a otras cosas que uno no le encuentra explicación lógica a por qué se oponen, también se pusieron a lo de las telefónicas. Y en cuanto, suponiendo que la ley se aplica y el mercado se desconcentra en un montón de núcleos, un montón de medios, siempre se cuestiona que la torta publicitaria, digamos,
en Argentina no alcanza para sostener todos los medios que la ley idealmente prevé que van a existir. Sí. Que también eso, ¿qué efectos puede generar? ¿Considerás que es así? ¿Qué efectos puede generar una mayor dependencia gubernamental o estatal? Sí, yo creo que es cierto que la torta privada publicitaria no alcanza para sostener a los medios que ya existen, ni hablemos de nuevos medios. Desde luego eso tiene que ver con el hecho de que la torta publicitaria privada, como es lógico, porque esa es su lógica, se concentra en los medios que tienen mayor audiencia. No tiene por propósito una distribución equitativa. Los anunciantes van donde suponen que va a haber rating para vender más productos. O sea, eso coloca, digamos, a la publicidad estatal, a las ayudas o a los, digamos, aportes que realiza el Estado en un lugar privilegiado, muy visible, que es el lugar que hoy tienen, digamos, ¿no? O sea, esos aportes, que son muchos. O sea, el Estado, en términos, digamos, relativos, es el principal aportante en el sistema de medios, es el principal anunciante del sistema de medios, el gobierno nacional. Individual, esto, digamos, es más o menos un poco menos del 10% de la torta publicitaria del sistema de medios la aporta el Estado nacional. Después están los estados provinciales y municipales, digamos, que según el medio que consideremos, a veces dependen casi exclusivamente de esa torta publicitaria también. Entonces, todo esto a mí me conduce a pensar que efectivamente es imprescindible discutir una ley nacional sobre publicidad oficial. Y yo creo que hay que diferenciar publicidad oficial, que en realidad debería ser un monto muy inferior y debería estar, digamos, pensada con arreglo a campañas de interés público. Es necesario que haya publicidad oficial. Esto, en campañas de interés público, ¿no? Se realiza una votación, hay un problema de salud o campañas que tienen que ver con la alfabetización o con temas de interés público, ¿no? Digamos, modificación del trazado urbano. Por lo tanto, debería ser un monto mucho más pequeño y, como digo, acotado a campañas de interés público. Y debería haber otra, digamos, otra concepción del dinero que aporta el Estado en materia de ayudas a los medios. Porque, digamos, bueno, en esa primera parte de publicidad oficial, de ninguna manera creo que la publicidad oficial tendría que distribuirse con arreglo a la cantidad de rating. No, tiene que ser un monto pequeño, campañas de interés público y segmentado. Porque el oficialismo siempre dice, bueno, no regulamos publicidad oficial porque no estamos de acuerdo con el rating. Pero eso es absurdo. O sea, es como decir, bueno, no regulo el transporte pero no estoy de acuerdo con las autopistas. Bueno, macho, ¿sabés qué? Hay muchas otras posibilidades de regular el transporte que no sea autopistas. Entonces, hay que regular publicidad oficial con criterios que sean claros, que no tienen por qué ser la reivindicación del rating, pero además tiene que haber, para mí, un monto mucho mayor al de publicidad oficial en otro tipo de regulación que sea de ayudas a los medios. Y ahí los criterios son distintos, no son campañas de bien público. Como subsidios, digamos. Claro, son exactamente, dado que el sistema de medios en la Argentina, ni el comercial, ni el sin fines de lucro, ni el estatal, se sostienen con la torta privada, ni generan autofinanciamiento, y dado que esos medios son imprescindibles, digamos, para la convivencia democrática, para que haya diversidad y pluralismo, etc., entonces el Estado tiene que estimularlos con lo que de hecho realiza a través de publicidad oficial. O sea, el Estado confunde, los gobiernos, pues esto vale para Cristina Fernández, para Macri, para Scioli, de la Sota, etc. Los gobiernos confunden, porque cuando vos tomás un café con alguien del gobierno, te dice, bueno, pero hay que ayudarlo porque si no, sí, yo estoy de acuerdo con que hay que ayudarlo, pero poné un criterio que sea universal, que todos los que cumplan ese criterio los vas a ayudar. Porque si no, digamos, estamos en un esquema muy patrimonialista, en donde el que está en el gobierno solamente premia a los que son amigos suyos y premia la obsecuencia, que en la Argentina es feroz, y castiga a los que piensan distinto.
Hablando ya de lo que tiene que ver con la judicialización de la causa y bueno, y el marco de adecuación de parte de Clarín. Uno espera que Clarín judicialice la causa, ¿no? Uno está seguro que un grupo mediático que tiene un inconveniente así va a querer llevarlo a la justicia. Pero ¿cuál es tu opinión respecto a que el Estado haya permitido durante 4 años la ley esté prácticamente dormida, más allá del espacio publicitario, etcétera? Sí. Porque el Estado también la ha dejado muy... Sí, el principal incumplidor de la ley, en términos de la cantidad de artículos que tiene la ley, es el Gobierno Nacional. Paradójicamente fue el que la impulsó y el principal incumplidor. Bueno, para mí ahí hay un problema, como digo, de responsabilidad política del gobierno. También hay un problema de responsabilidad política de fuerzas de oposición que boicotearon, por lo menos en el periodo 2009-2011, donde tuvieron mayoría en el Congreso, boicotearon la integración de los órganos de control, de aplicación de la ley, ¿no es cierto? Entonces, de todo esto saco como conclusión que la conducción del sistema político en la Argentina es una conducción muy poco comprometida con la aplicación de la ley, que, digamos, más allá de la consigna de la democratización, no han sabido, no han querido dar pasos significativos para concretarla. Y bueno, ahora AFSCA renovó el directorio. Se supone que con un nuevo directorio, es la primera vez que se integra plenamente el directorio. En estos días se va a integrar plenamente por primera vez. ¿Incluso con el gobierno de la ciudad? No, porque eso es representantes. El gobierno de la ciudad tiene que mandar representante, que no lo hace, al Consejo Federal, al COFECA, Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero el COFECA, aunque el COFECA no esté completamente integrado, igual designa a 2, que es lo que tiene que hacer, al directorio de AFSCA. Entonces AFSCA va a estar integrada por primera vez de manera completa, y mi expectativa es que, bueno, empiecen a respetar la ley. Respetar la ley significa intentar cumplirla. Yo soy consciente de que la redacción de algunos artículos de la ley va a ser difícil cumplir, aun cuando exista voluntad política para hacerlo. Bueno, quedará para el futuro que AFSCA, digamos, realice una evaluación de qué artículos son de difícil cumplimiento. Pienso en cuotas de producción en el interior del país, ¿viste? Bueno, entonces tendrá que informar a la comisión bicameral y los diputados y senadores eventualmente realizar mejoras a la ley. Hay un punto de la ley que desde el inicio que se empezó a debatir, que es la cuestión que lleva la información a ser un bien público, ¿no? de todos los ciudadanos. El kirchnerismo toma el fallo de la Corte de una manera muy positiva, ¿no? Sí, el último claro. fallo de la Corte. ¿No puede ser que tenga algún tipo de consecuencia negativa para el Estado? Porque al pasarle este objetivo de robustecer el debate público, ¿no podría tener efectos negativos para un gobierno que se maneja discrecionalmente, sí, como es el kirchnerismo y como puede ser muchos gobiernos? Sí, y como son muchos gobiernos. Sí, o sea, yo creo que... Más allá de que es perfecto el objetivo de debatirlo públicamente, sí, por supuesto, pero difícil de conseguir. Es difícil de conseguir, pero es un objetivo. La función del Poder Judicial, o sea, creo que lo cumplió bien el fallo de la Corte. Decir, bueno, señores, este es el objetivo. Además, es lo que dice la ley. O sea, lo dice el Poder Legislativo, lo promulgó el Poder Ejecutivo, lo valida el Poder Judicial. Digo, ahí tenés los 3 poderes del Estado que están coincidiendo con una mirada que básicamente consiste en que no tiene que haber tanta concentración de medios, pero al mismo tiempo que el Estado tiene que tener un trato justo a los distintos actores del sistema. No lo tiene. El Estado es discrecional, lo es. El gobierno, perdón, es discrecional. Lo es el gobierno nacional, lo son los gobiernos provinciales y el gobierno municipal también. Bueno, para mí es una buena noticia que la Corte Suprema haya dicho eso, porque habilita, digamos, a dar más discusiones políticas y eventualmente también judiciales sobre este tema, si el gobierno sigue sin respetar lo que la ley dice. Y la adaptación a la era digital, que parece la gran ausente dentro de la ley, sí. ¿Cómo crees que va a ser? ¿O va a ser necesario una ley completamente diferente solamente para lo digital? No sé, me imagino que se puede hacer una ley que sea complementaria de esta. Es decir, efectivamente es muy difícil regular lo digital porque es un proceso en curso, no es que ya terminó. Entonces, este no es un problema solo argentino. En la Argentina se mezcla con que hay una nueva ley que dispone topes a la concentración, que plantea el 33% para organizaciones sin fines de lucro. O sea, plantea la combinación de una regulación que tiene una inspiración política, digamos, en el mejor sentido de la palabra, con temas tecnológicos que andan dando vuelta y que atraviesan y ponen en crisis las regulaciones. Pero este último aspecto tecnológico pone en crisis las regulaciones en todos los lugares del mundo.
acá, en Alemania, en Suecia, en Uruguay, en cualquier lado. Entonces, yo diría que va a ser necesaria un ayornamiento, una mejora, una adecuación de algunos aspectos de la ley. La ley lo prevé, la ley tiene un artículo que dice que cada 2 años deberían revisarse por razones de evolución tecnológica algunos de los criterios de la ley. Yo creo, por ejemplo, para poner un ejemplo, la ley establece de manera bastante inflexible como tope de cantidad de licencias audiovisuales en abierto 10. Con la digitalización, yo creo que esas 10 pierden sentido poner 10. O sea, tiene mucho más sentido poner un porcentaje que poner 10, porque se multiplican la cantidad de licencias, ¿no? Una cosa es 10 cuando la cantidad de licencias totales, que no lo sabemos porque el gobierno no ha hecho un plan técnico de frecuencias, pero cuando las frecuencias totales son 1000, y otra cuando son 50.000. 10 pierde valor relativo. De modo que yo creo que va a ser necesario discutir en el futuro, digamos, un complemento o complementos para esta ley para mejorarla. ¿Tenés alguna opinión al respecto de por qué no se quiso incluir la fase digital en la ley de medios? Porque evidentemente en muchos países sí se intenta avanzar en ese aspecto. No, lo hablábamos antes en el sentido de que las fuerzas de oposición de centro-izquierda que votaron a favor de la ley le exigieron al oficialismo sacar a las telefónicas. No es ese el único motivo por lo cual la ley, digamos, no está del todo ayornada. No es solo que las telefónicas puedan brindar servicios o que las audiovisuales puedan cruzar a la telefonía, pero es un tema de infraestructura de base, digamos. Si vos impedís eso, es difícil que puedas regular lo demás. Y tal vez un poco fuera de tópico, vos me imagino que estás en el tema, que me decías que hablaste con legisladores. ¿A qué conclusión llegaste? ¿Cuál fue la razón del enfrentamiento o de la pelea entre el gobierno y el Grupo Clarín? Bueno, tanto Néstor Kirchner como la conducción del Grupo Clarín en algún momento dieron su versión, ¿no? La versión es coincidente, a pesar de que difiere, por supuesto son 2 versiones que difieren en muchos aspectos, pero son coincidentes en el hecho de que estaban negociando por el paquete accionario de Telecom Argentina. De hecho, digamos, la presencia de Telefónica de España en Telecom Italia, que es el capital accionario mayoritario de Telecom Argentina, habría la posibilidad de que el gobierno argentino impugnara, digamos, esa presencia, porque virtualmente existe un control monopólico de la telefonía en el país a través de Telefónica de España. Ahora esto está cambiando con la venta que anunciaron a Fintech, a David Martínez. Y por lo tanto estaban negociando Clarín y Néstor, o sea, Mañeto y Kirchner, digamos, sobre esa participación accionaria. Después difieren respecto de qué pedía cada uno. O sea, por ejemplo, el Grupo Clarín dice que Kirchner pedía, a cambio de posibilitar que Clarín ingrese en el accionariado de Telecom Argentina, participación en Clarín, en el Grupo Clarín, él o su grupo. Bueno, no sé, digamos, ahí te quiero decir, Kirchner, digamos, incluso acusa a Mañeto de haber vetado la designación de Cristina Fernández como candidata del Frente para la Victoria en las elecciones del año 2007. Y pienso, o sea, mi composición después de escuchar las 2 versiones y muchas versiones intermedias, mi planteo sería, estaban negociando por Telecom Argentina, efectivamente, y además se agregó la llamada crisis del campo, digamos, la edición que Clarín fue haciendo cada vez más beligerante contra el gobierno. Intereses más cercanos de Clarín tocaba con el tema del campo, ¿no? Sí, intereses más cercanos de Clarín, pero además tocaba en parte el malestar de la sociedad, que en ese momento era mayúsculo contra el gobierno. Y hay algo que yo creo que es cierto, que es que Clarín no puede, ni Clarín ni ningún medio masivo grandote, digamos, puede enemistarse mucho con su audiencia. Ustedes me podrán decir, bueno, pero acá no es que estaban enemistados, es que lo estaban dirigiendo el malestar de la audiencia. Puede ser, sí. O sea, eso es lo que dice el kirchnerismo, es cierto. O sea, Clarín tenía una edición que era sesgada, absolutamente. Claro, no es que recogía el malestar de la sociedad con el kirchnerismo y punto. Claro, no, es que estimulaba el malestar social. Sí, eso es así, y cada vez fue a peor. Al mismo tiempo hay que decir que el kirchnerismo cada vez, en ese año 2008, ¿qué te pasa, Clarín? ¿No? Digamos, cada vez forzando más. Claro, llevaba el enfrentamiento. O sea, es como
lo estudia la escuela de Palo Alto, digamos, ¿no? O sea, es un clásico enfrentamiento en donde los dos contendientes, se llama pelea simetrizante, van redoblando la apuesta. Entonces uno dice la concha de tu madre, la puta que te parió, o sea, cada vez el insulto va subiendo de tono hasta que termina en una crisis. Ninguno de los dos, digamos, bajó el tono, aunque en aquel momento todavía estaba como jefe de gabinete Alberto Fernández, o sea... Una persona muy cercana también a los dos. A los dos. Después fue Massa, que también tenía buenas relaciones con Clarín, no es que... Y son, digamos, jefe de gabinete puestos por la presidenta o el presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, no, gracias. Entonces, cuando yo me postule, los libros van a ser gratis. Entonces, lo que quiero decir es que la situación, yo creo que una ruptura tan grande como la que hubo entre un grupo político fundamental, protagonista de esta etapa, y el principal grupo mediático, no se da por una sola causa. O sea, son fenómenos multicausales. No es que... Pues hay explicaciones más, si ustedes quieren, frívolas, del tipo que están escritas en varios de los libros interesantes que se han producido en los últimos años. Por ejemplo, una que dice que a Magneto no le gustó la mirada cómo lo miró Kirchner cuando volvió de su operación, que le pusieron como un micrófono dentro de la tráquea. Bueno, digo, hay para todos los gustos. Me parece que debe haber sido una mezcla, mi idea es esto, una mezcla de negocios y política. Para finalizar, la ley tiene como sus objetivos desmonopolizar los medios. ¿Vos pensás que con la aplicación completa de la ley se desmonopoliza todo, se acaba con la monopolización de los medios, es imposible de detener? No, o sea, en primer lugar yo no diría monopolización porque lo que hay en los medios es concentración, pero no monopolio, digamos, ¿no? Es una ley que tolera límites moderados de concentración, pero no es que desconcentra todo. Si la ley se cumpliera, tendríamos grupos de comunicación importantes. Importante significa la unidad 1 de las que Clarín se va a quedar. Tenés. O sea, podrían ser 6 grupos distintos, los 6 módulos distintos. Sí, claro. O sea, pero la unidad 1 vas a tener el principal canal de televisión de aire de la Ciudad de Buenos Aires, o uno de los dos principales. La principal señal de noticia, 24 licencias de televisión por cable, las emisoras de radio más escuchadas. Digo, no es que ese grupo no va a ser un grupo concentrado, va a ser una empresa, por supuesto va a ser más pequeño que Clarín, porque Clarín es eso y mucho más hoy. Pero la ley no es una ley, es una ley que tiene como objetivo la desconcentración, pero que en la letra de la ley, la concentración que se permite es una concentración moderada, que permite una escala importante, que algunos grupos van a alcanzar, lo que quede de Clarín, lo que quede de Vila Manzano, van a alcanzar esa escala, y otros grupos aspirarán a llegar a eso en algún momento. Pero no es una ley que atomice el sistema de medios.